Monte, para algunos ya conocidos, el Sermón del Monte, que vamos a hacer una breve introducción de lo que habla del Sermón del Monte. Oscar empezó la serie pues, de la iglesia y la familia. Vamos a comenzar con este serie sobre el Sermón del Monte que he querido llamar como Descubriendo el Reino de Dios. Descubriendo el Reino de Dios, más allá de los ojos, más allá de los sentidos, más allá de los oídos. Y vamos a mirar cómo Mateo 5, 6, 7 nos habla cosas maravillosas. Hoy estaremos con una breve introducción de este libro. Todos podemos leer el libro de Mateo. ¿Para quién está escrito? ¿Quién puede recibir las enseñanzas de Jesús, su reino, su carácter? Todos pueden recibir el libro de Mateo y leerlo. Desde luego que sí, porque así hizo Jesús también, escribiendo con todos. Mateo especifica a Jesús como rey, rey de los judíos y rey de reyes, el rey de la nación. Jesús está ilustrado en Mateo como el rey. Tengamos esto muy presente, el rey del reino de los cielos. Y él se da a conocer por medio de su palabra para que todos le conozcan. Entonces todos pueden leer Mateo, todos pueden llegar a ser creyentes de Cristo Jesús, pero hay unas promesas en el Sermón del Monte que vamos a empezar a aprender hoy, que no son para todos, sino para sus discípulos y para sus hijos, pero Dios quiere que todos lleguen a ser sus hijos. No es simplemente leer y apropiarnos de promesas y apropiarnos de palabras sin ser sus hijos y sus discípulos. Eso es lo que vamos a aprender de manera especial y sencilla hoy. Mateo 5, 1 y 2, que es el primer contexto que nosotros vamos a aprender hoy, dice con muchísima claridad para quién está siendo enseñado. Y dice Mateo 5, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba. Vinieron a él sus discípulos. El Señor, antes de Mateo 5, le estaba enseñando a las multitudes. Incluso antes ya escogió a algunos discípulos y vinieron a él sus discípulos. Cuando nos volvemos hijos de Dios, nos volvemos discípulos del Señor. Y les he enseñado, aquí estaba activando el corazón de los discípulos del Señor para empezar a enseñar todo lo que tiene el Sermón del Monte, Mateo 5, 6, 7. Y aquí está hablando a sus discípulos. Cada palabra nos enseña muchas cosas. Y dentro de Mateo 5, 6, 7, varias veces el Señor habla a hijos de Dios. Dice Mateo 5:16, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:48 y 5:45, vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 6:1, recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 6:4 y 6, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:8, vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad. Y muchas otras menciones específicas del Mateo 5, 6, 7 para los hijos de Dios. Vuestro Padre que está en los cielos, reiterativamente lo dice. Entonces Jesús ya está empezando a presentarse como rey y presentar a su Padre para que sea Padre de otros. Y aquí es la inquietud que simplemente hago la mención porque los que estamos hoy en estos momentos conectados somos hijos de Dios por la gracia y su misericordia. Entonces los que no saben si es hijo de Dios, Juan 1, 12, 13 nos dice con mucha claridad, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios, y ya muchos de nosotros ya conocemos este pasaje de cómo nos hacemos hijos de Dios. Es por medio de Jesús, por medio del arrepentimiento de pecados, que nos hacemos hijos de Dios. Y esto es lo que Dios desea por su infinita misericordia. Darse a conocer a través de Jesús y que conozcan a Dios a través de Jesús. Entonces, sencillo, todos podemos leer la Biblia, todos pueden leerla, pero Dios quiere que todos debamos creer y recibir a su Hijo Jesucristo para ser hijos de Dios. Y sus hijos podemos reclamar sus promesas. No es que alguien que no conoce al Señor hable la Biblia en cualquier parte, del Antiguo o del Nuevo,
Hay promesas y las apropia. No, 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 no. La única promesa que pueden apropiarse los que no conocen a Cristo es que Cristo murió en la cruz por sus pecados, que debemos de arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer la obra redentora de Cristo Jesús, que fue sepultado y que resucitó. Ese es el Evangelio del cual debemos de apropiarnos. Si no nos hemos apropiado del Evangelio, no podemos reclamar las promesas de Dios. No se pueden reclamar, porque nadie puede reclamar algo de lo cual no es heredero. Entonces, el carácter de Cristo aquí en el reino que vamos a ver es para los discípulos del Señor, para los hijos de Dios. Pueden aprender incrédulos, claro que sí, pero la oración para los que no creen en Cristo Jesús es que a través de la lectura de la palabra lleguen a Cristo, conozcan el Evangelio del Señor. Mateo 5, 1 al 12, que les voy a leer, ojalá puedan tener ahí en sus Biblias abiertas, que es la introducción al Sermón del Monte, y que muchos ya conocen como las bienaventuranzas. Vamos a hacer una introducción muy sencilla. Dice Mateo 5, 1 al 12. Y viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Varias veces se repite la palabra bienaventurados y representa de mayor importancia en esta introducción de Mateo. Y claro, esa cobra importancia ahí. ¿Quién no desea ser bienaventurado, feliz o gozoso en un mundo caído? En un mundo caído en desgracia, en un mundo golpeado día a día por el sufrimiento, por la injusticia, por la pobreza, por la enfermedad, a todo nivel, por una necesidad del hombre de llenar un vacío que tiene en su corazón. ¿Quién no desea ser bienaventurado? Todos los días nos levantamos con el propósito de ser bienaventurados, de ser felices y de ser gozosos. Es una palabra de muchísima importancia en este pasaje, pero no es la palabra más importante. La palabra más importante en este pasaje, en Mateo, en toda la Biblia, la palabra más importante por la cual se escribió la palabra de Dios, y es el tema central de la Biblia, es el reino de Dios, el reino eterno de Dios. Si deseamos crecer más en este tema, pues ahí el discipulado en la Iglesia de los Valles va a enfatizar con mucha más profundidad sobre el reino de Dios. Simplemente deseo aprovechar la oportunidad para profundizar un poquito más de esto. Las primeras palabras de Jesús, después de que Juan le anunció, fueron desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan anunció a Jesús de la misma manera: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es Jesús, el Rey, el que está diciendo eso. Por eso dice Mateo 4:17, después de Mateo 4:17, elige a unos pescadores como sus discípulos. Está el Rey en cuerpo físico entre nosotros hace 2000 años, Dios. Y comienza a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Jesús es un amigo, claro que sí. Siervo, y demostró que era un siervo. Hombre, Dios mismo como hombre. Pero Mateo está exaltado como rey. Vino para ser honrado, exaltado y para tomar su reino. Qué palabras tan importantes, porque el reino de los cielos se ha acercado. Uf, estaba lejos el reino de los cielos. Se había ido, estaba entre nosotros.
por decirlo de alguna manera, no estaba, porque no manifiesta. Lo que pasa en la humanidad y lo que pasaba cuando Jesús vino no manifiesta ni manifestaba que el reino de los cielos estuviese entre nosotros por su maldad, por la enfermedad, por la injusticia, por la pobreza, por lo que vive el ser humano. Por eso se acercó a través de Jesús el reino de los cielos. Y vamos a hablar un poquito del reino de los cielos. Se trata de una esfera, el ambiente en la que Dios reina, su voluntad se expresa y se cumple y se lleva a cabo. Y el reino de los cielos tiene unas etapas, unas fases, que vamos a ver muy brevemente. A través del discipulado la vemos con muchísima más profundidad. Y la primera fase del reino de Dios, y es importante ver estas fases de manera muy sencilla hoy, porque le vamos a dar importancia a lo que hacemos, por lo cual existimos y por lo cual vivimos y por lo cual fuimos llamados hijos de Dios. La primera fase del reino de los cielos es, y del reino de Dios es el paraíso. Dios, Señor, Rey del universo, en su soberanía y autonomía, crea un reino físico. Ya había existido desde la eternidad el Señor, pero crea un reino físico y delega a un mayordomo, a un administrador de ese reino, a Adán, llamado a señorear, a sojuzgar, a llenar la tierra, todo lo creado, los animales, los vegetales, todo, pero a reinar y a tener soberanía en el reino físico con una estrecha dependencia de Dios. Y eso está en Génesis clarito. Pero por el pecado, Adán se apartó voluntariamente de su sometimiento al Señor. Y el hombre continúa también apartándose voluntariamente del sometimiento de Dios, poniéndose bajo el imperio del diablo, que está muy bien descrito, el origen del diablo en la palabra de Dios. No es el mal, la fuerza, la oscuridad, las tinieblas, palabras que dibujan el real nombre de Satanás, de Lucifer, de la serpiente antigua. Y Adán decidió voluntariamente someterse y colocarse bajo la sumisión del diablo. Es por la usurpación que Satanás vino a ser el príncipe de este mundo, llegando a poseer todos los reinos físicos y la gloria de ellos. Y eso también está claro en Mateo, cuando fue tentado Jesús. Y desde entonces, desde ese momento, toda la obra de Dios, a través de la historia y de las fases del reino, tiende a restaurar su reino, y lo hará. Y ya lo hizo en Jesús, venciendo la muerte. Y allí comienza esta historia, porque el hombre cae en esta primera fase del paraíso y sigue su proceso, el Señor estableciendo el reino con la teocracia de Israel. Dios levanta un pueblo escogido que sea para él un reino de sacerdotes donde él mismo sea el Señor, el juez, el legislador, el rey salvador de todos, pero llega un momento en que este pueblo desea un rey soberano, humano, igual a ellos, y se separa del rey divino, santo, perfecto, que era Dios. Otro fracaso en la fase del reino de Dios causado por el hombre, y el Señor no tiene problema porque su plan continúa. La tercera fase es el reino de Dios, es anunciado por los profetas. Por la rebeldía de Israel, Jesús es anunciado y comienza a desaparecer la teocracia y el Señor anuncia su restablecimiento de una manera gloriosa. Un día el Hijo de David ocupará el trono eternamente. Comienza la cuarta fase, el reino ofrecido y rechazado en la primera venida de Cristo. Desde su nacimiento, Jesús es presentado como rey. Ya comentamos que Juan anunció la venida del reino y que se había acercado. Jesús se presenta y entra a Jerusalén como el rey y resucita después del sacrificio y del Calvario, sacrificio que el pueblo no entendió, pero él resucitó por su propia soberanía. Y ahora el reino de Dios está escondido en los corazones. Ha sido rechazado el reino por su pueblo, pero en su aspecto visible y glorioso es retirado por un momento. Cristo ha sido recibido en los cielos y Cristo será recibido y reinará y volverá. Y en su ausencia se desarrolla el periodo de nosotros, de la iglesia, los gentiles que reciben a Cristo y los judíos que reciben a Cristo, que reciben al Rey en sus corazones. Y deja el Espíritu Santo de Dios para que ese Rey esté escondido en tu corazón y en mi corazón. El reino de Dios
colocado en los corazones de los seres humanos a través del Espíritu Santo de Dios, un reino espiritual, transformando nuestro cuerpo, nuestra naturaleza humana, carnal, caída, mora en nuestros corazones, para resplandecer en luz en el reino establecido por Cristo. ¿No cesa la lucha? Dios pone a sus hijos, a nosotros y al diablo en medio de la cizaña, y es la paciencia de Jesucristo. El Señor les deja subsistir juntos por un tiempo, por eso nuestra batalla y nuestra lucha. Y por último, la fase del reino en el milenio y del reino eterno. Vamos a Apocalipsis 22, 1, 6. Si tienen Biblia, qué bueno que abran conmigo la Biblia ya en Apocalipsis 22, 1 al 6. Una pequeña muestra, muy pequeña, de cómo será el reino de Dios. Y cómo desde ya en nuestros corazones lo estamos empezando a vivir. Y cómo el sermón del monte de Mateo nos empieza a hacer esta transición entre lo que pasó y cómo el carácter de Dios en sus hijos puede ser real. Entonces aquí en Apocalipsis 22, 1 al 6, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Jesús, el Cordero, en medio de la calle y de la ciudad. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Aquí está la promesa del reino de Dios, que ya está en nuestros corazones a través del Espíritu Santo de Dios, pero mientras estemos en este cuerpo, nuestra lucha será en este ambiente. Y el Señor ha manifestado a través de Apocalipsis 22, 1, 6, una pequeña muestra donde dice que no habrá más maldición. El Señor y el Cordero impregnando de luz toda nuestra existencia por la eternidad, los siglos de los siglos. Dice ahí, y reinarán por los siglos de los siglos con el Rey, con Jesús. Esto solo es posible a través del Espíritu Santo. Esto solo es posible el Espíritu Santo morando en nosotros a través del Hijo Jesucristo. Qué promesas. Mientras vivimos lo temporal, mientras pasamos estas épocas, unos momentos buenos, malos, tristes, alegres, el Señor permite que por medio del Espíritu Santo de Dios participemos del reino de Dios como sus hijos. Y Jesús en el Sermón del Monte está diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué se trata todo esto? Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Saben una cosa? No se trata de nosotros, ni de ti ni de mí, ni de nuestras familias, ni de nuestros seres queridos. Se trata de Dios, del Rey, de Jesucristo, al cual le pertenece toda la gloria, toda la honra, todo el poder. No se trata de nosotros, se trata de Él. Él, por su infinita misericordia, creó un reino físico para que hombres y mujeres le adoraran, le glorificaran. Un pasaje que dice que los formados de mi nombre para gloria mía los he creado. Muchas veces creamos que el centro de Dios es nosotros, lo que Él nos pueda dar, cómo nos puede bendecir, cómo nos puede fortalecer, y no le damos la gloria. No se trata de nosotros, se trata de cómo tú y yo le damos la gloria y la honra a Dios con lo que Él nos ha dado, su salvación. Su misericordia es una gota de agua en medio del mar de gloria que el Señor pide. Toda la gloria es para Él, el reino es para Él. Jesucristo recibirá el reino, el honor y la gloria, como dice Apocalipsis, digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen
y fueron creadas. Se trata de Él, se trata de Él. Entonces, ¿cómo se entra al reino? Una pequeña luz de cómo se entra al reino. Mateo lo dijo en la introducción del Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es la primera bienaventuranza, en la cual la palabra bienaventuranza se repite en Mateo 5, pero bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, 3 nos lo dice. Y Jesús, las primeras palabras que dijo en Mateo 5, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué los primeros llamados a estar con Jesús no eran los fariseos, los escribas, los religiosos que conocían las escrituras y las promesas? Porque fueron unos líderes que apartaron a Dios, al pueblo de Dios, que apartaron a Israel de Dios y está buscando pobres en espíritu, pobres en espíritu. Quiero hacer la siguiente ilustración muy sencilla. Cómo desde que nacemos necesitamos depender de nuestros padres, en primera instancia de nuestra madre que nos amamanta. Y vamos fortaleciendo y recibiendo ese alimento físico y creciendo. Necesitamos de su mano para caminar y de su cuidado para no golpearnos. Y el alimento físico para seguir creciendo y necesitamos de otros para recibir instrucción, para aprender a leer, a escribir, a hablar. Y cómo dependemos de nuestros superiores desde chiquitos, papá y mamá. Pero poco a poco, en la medida que crecemos, nos fortalecemos, en la medida en que nos vamos soltando, ya caminamos solos, montamos triciclo, una bicicleta, aprendemos a manejar carro, nos queremos independizar del todo de nuestros seres queridos, de nuestros padres. Ya no queremos saber nada de ellos. Y todo esto proviene de Dios. Y cómo desafortunadamente esa necesidad física la vamos soltando. Y es un cuadro de la necesidad espiritual. ¿Cómo nos vamos desprendiendo de Dios? Ya no le necesitamos porque nos da todo. Ya no necesitamos de Él, sino cuando tenemos una fragilidad en nuestras vidas. ¿Cómo nos independizamos tan fácil? Un hombre en el Antiguo Testamento, perfecto, temeroso de Dios, que amó a Dios con todo su corazón y fue probado este hombre. Y después de la prueba, confirmó su dependencia de Dios. Este hombre fue Job, que reconoció lo siguiente, que sirve para nuestra enseñanza, para ser pobre en espíritu. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que crece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, le dice Job a Dios, te hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Un día veremos a Dios con nuestros propios ojos. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Wow. Estas palabras de un hombre que conoció a Dios de manera personal, que tenía todo lo suficiente, pero temía a Dios y era perfecto. Un pobre en espíritu. Reconozco que todo lo puedes, que tanto entendemos del Señor y si lo poco que entendemos, ¿por qué no reconocemos que nada entendemos? Cuán maravilloso era para mí que yo no comprendía cosas demasiado grandes para nosotros, que no comprendemos. ¿Sabes? Dios quiere que guardemos nuestros labios, porque son inmundos, dice Isaías, que guardemos nuestro corazón, porque está en pecado, que seamos pobres en espíritu. Me impacta cómo el Señor nos llamó a los conocedores de la palabra de Dios a ser sus discípulos en primera instancia, porque tenían un corazón engrosado,
enorgullecido por el conocimiento. Dice la palabra de Dios que lo débil, lo menospreciado, lo vil, lo poco, escogió Dios, y a los sabios para enloquecerles con esto que él escogió. No, 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 se trata de nosotros, se trata de él. ¿Y cuál es grande es él? Y desea un corazón pobre en espíritu, porque de los pobres en espíritu será el reino de Dios, de los arrepentidos, de los que el Señor lleva a quebrantamiento, como Job, y al final reconoció, por tanto me aborrezco. Tú y yo tenemos que reconocer quién es Dios, tenemos que reconocer quién es Dios, quién es el Rey, quién es el Señor, y arrepentirnos en polvo y ceniza, porque los pobres en espíritu es el reino de los cielos. ¿Cómo está nuestro corazón frente al Señor? Se trata de Él, no de nosotros. Se trata de el Rey y su gloria. Él ha acercado su reino a través de su Hijo. Y debemos mantener una actitud y buscar una actitud de espíritu humilde y pobre en espíritu ante Él para recibir. Qué bueno que día a día estemos buscando personas pobres en espíritu, que reconozcan su necesidad de Dios, su necesidad de arrepentimiento, su condición de pecado que les aparta de Dios. Y algo que reforzamos y aprendimos en esta conferencia hace 8 días, centrados en el Evangelio, es la necesidad de un Evangelio claro, donde reconozcamos nuestra condición de pecado, reconozcamos que requerimos arrepentirnos, reconozcamos que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó, y mantenernos en esa centralidad del Evangelio, que le necesitamos, y de sembrarlo con denuedo, de una y otra manera, por las redes, de manera personal, sin tregua, anunciar que el reino de los cielos se ha acercado a través de Jesús, pero requiere personas pobres en espíritu, humildes, que reconozcan su condición de humildad para poder recibir el reino de los cielos. Esta es la pequeña introducción al Sermón del Monte, que siguen unas características muy especiales que Dios quiere para con sus hijos, para con sus discípulos, y para que sean divulgadas. Y todo aquel que quiera ser hijo de Dios, todo aquel que quiera participar del reino de los cielos, todo aquel que quiera que una vez morir, ir a los cielos, requiere estas actitudes. La primera, pobreza en espíritu, para que el Señor more en sus corazones. Estamos descubriendo el reino poco a poco, más allá de los sentidos. Mateo 5, 6, 7. Pueden irlo leyendo día a día. No dejemos de leer la palabra de Dios todos los días, cada día. Vamos a terminar en oración y darle gracias a Dios porque nos permite participar de su reino, que nos dé una actitud de humildad para poder crecer más en Él. Él trabajará en esto, en nuestras vidas, a pesar de nosotros, pero dispone nuestros corazones para ello. Dios Todopoderoso, Señor de todos los cielos y de toda la tierra, te damos infinitas gracias por tu palabra, pero aún gracias porque a pesar de nosotros, nos llamas a ser tus hijos. Nos quebranta, Señor, y nos muestras a tu Hijo Jesucristo, para que a través de Él te conozcamos. Nos invitas a arrepentimiento, Señor, a ser pobres en espíritu, a reconocer nuestra condición de pecado, a entender la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz por la eternidad, y a entender que no se trata de nosotros, se trata de ti, de quien es toda la gloria y toda la honra. Y gracias porque un día establecerás tu reino por la eternidad, tus hijos allí participando de él. Muchas, muchas gracias, Señor. Y te damos la gloria y la honra, Señor, en Cristo Jesús. Amén.